Problemas 1 y 2 del trabajo de aplicación 2, grupo número 1. Mi nombre es María Rosario Maldonado Barrios, mi número de carnet es 2022-561. Lo primero que debemos hacer es sacar la muestra del 1% de la prueba piloto. Estos datos nos indican que tenemos una cantidad de 847 datos. Por lo tanto, la muestra piloto se quedaría con esta fórmula. T igual a 847 por 0.01. Y eso nos da 8.47 como resultado, pero como no hay 8.47 personas, lo pusimos a 9. Entonces aquí tenemos que tenemos 9 datos. Y ahora debemos sacar números aleatorios. Eso se hace con la siguiente fórmula, que es igual aleatorio.entre 1 y 847, porque es la cantidad de datos que tenemos en la que generar un aleatorio. Y para buscar esos números aleatorios, debemos usar la fórmula de buscar verticalmente. Se pone en la columna donde está el dato que se quiere buscar y se selecciona toda la tabla para que busque entre esa tabla el dato que queremos. Colocamos que deseamos que busque el dato en la tabla, en la columna número B, porque ahí está el resultado del tercer parcial, de los tres parciales, y una condición igual a 0, para que así esto sea muy preciso y sea solamente verdadero, es el número que estamos pidiendo. Y con esto podemos sacar la media. Y como la media es un promedio, usamos la fórmula de promedio que nos proporciona Excel, que es igual a promedio de la suma entre todos estos valores. Luego nos pasamos a la siguiente tabla, donde vamos a volver a colocar los datos que tuvimos antes de las notas de los tres parciales. Y estos debemos de cada uno restarlos con la media. Y esta resta tiene que ir al cuadrado para sacar la sumatoria que tenemos aquí, que debería servirnos para sacar la varianza muestral. Entonces ya con esto, le vamos a restar a nuestra muestra de 9 un 1, y literalmente hacemos esto, que sería nuestra suma dividido 8. Y eso nos da el resultado de 10.30. Y como las divisiones no se lo debemos de elevar al cuadrado, solamente ponemos la potencia, que está aquí, de n12, y el resultado de 10.30, y como resultado nos da 3.21. Ya con esto podemos sacar el tamaño de la muestra. Pero recapitulemos los datos que tenemos. Dice que el nivel de confianza es del 95%, o sea que tenemos un coeficiente de confianza de 0.95. La dimensión de nuestro intervalo es de 3, por lo tanto esa es nuestra amplitud. Nosotros lo que queremos es la distancia, y la distancia es la mitad. Entonces, este 3 lo vamos a dividir dentro de 2, y eso nos da como resultado 1.5, y ya tenemos nuestra distancia. La significancia es de 5%, y en números normales sería 0.05. La significancia nos sirve para poder sacar el valor de z. Entonces, se dividirlo, así como está aquí. Luego esto se lo restamos a 1, y ese hay que buscarlo dentro de la tablita, probabilidades de z. Y como resultado se nos da 1.96. Entonces ahora venimos y ya podemos sacar lo que es el tamaño de nuestra muestra real. Usando la fórmula de n es igual a z al cuadrado, por la división estándar al cuadrado, dividido la distancia al cuadrado. Para esa fórmula utilizamos la siguiente fórmula, que es igual, solo colocamos los datos ahí, que sería 1.96 al cuadrado por la división estándar, que es 2.21, y eso dividido entre 1.5 al cuadrado. Eso nos da un resultado de 17.599, pero se aproxima a 18. Entonces, el tamaño real de nuestra muestra es de 18. Buenos días, mi nombre es Carla Alejandra López España, mi carnet es 2021-04-797. Yo voy a presentar el inciso 6 del trabajo del problema 1 del trabajo de aplicación 2. Para el inciso C se seleccionaba la muestra aplicando un muestreo aleatorio simple sin reemplazo, utilizando el programa de Excel. Para el inciso C se seleccionó una muestra de tamaño 18 antes, que se calculó con la prueba piloto del 1% con el 99% de confianza. Para seleccionarla se elaboró un cuadro en donde llevaba el número de cada dato y el dato que estaba presentada en la base de datos donde estaba el punteo acumulado de los tres parciales. Luego de haber elaborado ese cuadro, se inició con la extracción de la muestra. Para esto se utilizó la fórmula de aleatorio, donde se extrajo 18 números aleatorios del 1 y 847, que se pusieron en la tabla de la muestra. Luego de eso se empleó la fórmula de buscar en vertical de Excel. Con esta fórmula pudimos buscar cada dato del número aleatorio para ponerlo en nuestra tabla de muestreo, en donde se puso en esta tabla.
todos los datos, que eran en total 18. Luego, con el inciso D, se extrajo la muestra y se presentó en el siguiente cuadro, donde llevaba el número de orden, número aleatorio y dato de variable. Con estos datos podríamos hacer otros cálculos para calcular el problema principal. Gracias. Mi nombre es Aníbal Emanuel Cota Mendoza, carnet 2023-00266. Una vez extraída la muestra, procedemos a calcular el intervalo para la estimación de la media poblacional. Para ello, primero vamos a calcular el error máximo admisible, que se obtiene multiplicando el valor de t-student por el error estándar. Vamos a utilizar t-student porque tenemos una muestra menor a 30 y porque únicamente contamos con la desviación estándar muestral. Para obtener el valor de t-student vamos a restarle a 1 la mitad del nivel de significancia. En este caso nos da un valor de 0.975 y con un grado de libertad de 17 vamos a obtener un valor de 2.1098. Este valor lo multiplicamos por el valor por el error estándar, que el error estándar básicamente lo obtenemos dividiendo la desviación estándar entre la raíz del tamaño de la muestra. Y en este caso obtenemos el valor de 1.61. Teniendo el error máximo admisible, procedemos a calcular el intervalo que tiene límite inferior y tiene un límite superior. Para calcular el límite inferior, le restamos el error máximo admisible a la media muestral, que en este caso nos da un valor de 13.01. Y para el límite superior solamente sumamos el error máximo admisible con la media muestral y nos da 16.23. Este intervalo lo podemos interpretar de manera práctica de la siguiente manera: que se tiene el 95% de confianza que la media poblacional se encuentre en un rango entre 13.01 y 16.23. Mi nombre es Paula Beatriz Mejía Estrada, carnet 2022-00469, y les explicaré el inciso 2.1 del problema número 2, el cual nos indica que calculemos el tamaño de muestra tomando en cuenta lo siguiente. En una muestra piloto de la población de estudiantes se encontró que el 30% prefería la educación presencial, utilizando un nivel de confianza del 90% y utilizando un error del 0.07. Para calcular el tamaño de muestra, utilizaremos la fórmula de muestreo para una proporción que nos indica que n es igual a z al cuadrado por p por q dividido entre d al cuadrado. Entonces, nuestro nivel de confianza del 90% se transforma en 0.90. Calculamos la z con la operación de 1 menos 0.90 dividido entre 2, que nos da 0.05, esto 0.05 lo buscamos en tabla Z y nos da 1.645. P la calculamos mediante la operación de 30 dividido entre 100 y nos da un valor de 0.30. Q lo podemos calcular mediante 1 menos P, que nos da 0.70, y el error que ya se nos fue dado, que fue de 0.07. Entonces n quedaría como 1.645 al cuadrado por 0.30 por 0.70 dividido entre 0.07 al cuadrado, sería 115.97. Esos 115.97 los aproximamos a 116 y eso queda como nuestro tamaño de muestra. Gracias. Mi nombre es Moisés Enrique Sarchani, con carnet 2021-45-180. Voy a dar solución a los incisos D y E del problema 2. Primero, agregamos el índice a la base de datos. Luego, ya calculada n minúscula, se procede a extraer la muestra por muestreo sistemático en la base de datos proporcionada. Antes de continuar, calculamos K, que resulta dividir la población entre la muestra. Sería 847 dividido 116. Obtenemos K igual 7. Luego calculamos el número aleatorio y utilizamos la función de Excel aleatorio entre 1 y 7 y obtenemos 4, que es el primer elemento que debe pertenecer a la muestra. Para obtener los siguientes números aleatorios debemos de sumar el resultado de la posición anterior más el valor K igual 7.
así hasta obtener los 116 elementos. Luego se procede a buscar los datos de la variable que van a pertenecer a la muestra y utilizamos la función buscar B de Excel. Primero seleccionamos la celda del número aleatorio o posición, punto y coma. Seleccionamos la matriz con control más shift más flecha hacia abajo, punto y coma. Luego el número de la columna donde vamos a buscar, en este caso 4. Punto y coma. Y por último, el rango falso, coincidencia exacta. Cerramos paréntesis. Repetimos el procedimiento para los restantes y obtenemos nuestra muestra aleatoria. Luego de construir nuestra tabla y obtener nuestra muestra, utilizamos la opción de Excel Contar sí para saber cuántos estudiantes de la muestra prefirieron educación virtual, híbrida o presencial. Y obtenemos que 27 prefirieron virtual, 59 prefirieron presencial y 30 prefirieron educación híbrida. Mucho gusto, mi nombre es Rosa Guadalupe Pérez López, mi número de carnet es 2021-10-066 y hoy daré resolución al inciso 2.2 del problema de aplicación 2, en el cual nos solicita encontrar los intervalos de confianza para nuestra proporción con una confianza al 95%. Anteriormente calculamos nuestro tamaño de muestra, siendo esta 116 con una muestra piloto al 30%. De ello podemos inferir que solamente 59 estudiantes prefieren la educación presencial, por lo que para nuestra estimación para proporción por intervalos, tenemos que nuestra muestra es de 116, nuestro estimador puntual es de 0.51, que resulta de 59 estudiantes partido el total de nuestra muestra, que es 116, y Z, que al utilizar nuestra tabla de distribución sería 1.96. ¿Entre qué valores se encuentra nuestra proporción? Utilizaríamos la siguiente fórmula, que sería nuestro estimador puntual más menos z, raíz cuadrada de nuestro estimador puntual, 1 menos el estimador puntual, partido nuestra muestra. Al incluir nuestros datos, tenemos que para nuestro límite inferior sería 0.51 menos 1.96, raíz cuadrada de 0.51, 1 menos 0.51 partido 116, lo cual nos da 0.419 o 0.42, y nuestro límite superior 0.51 más 1.96 raíz cuadrada de 0.51, 1 menos 0.51 partido 116, lo cual sería 0.6. Por lo que para nuestra interpretación práctica sería que se tiene el 95% de confianza de que la población de estudiantes de bioestadística que prefiere la educación presencial se encuentra entre el 0.42 y 0.6 o entre el 42% y 60%. Muchas gracias.